¿Qué tal? Buen día. Hoy nos toca, en la clase pasada vimos las características esenciales del capitalismo, del pensamiento capitalista clásico, del pensamiento liberal sobre el capitalismo, lo que llamábamos el pensamiento clásico. Recuerden que según nuestro programa de estudio, a los clásicos en la filosofía, es decir, Sócrates, Platón, Aristóteles, la Edad Media, en fin, le llamamos prehistóricos. ¿Se acuerdan que discutimos un poco al respecto sobre ello? La idea era que precisamente era un pensamiento que se generó previo a una dinámica económica. Recuerden que estamos haciendo historia del pensamiento, y en la historia del pensamiento lo que vemos son estas dos cosas, ¿no? La historia que se recorre, sucede con sus propias dinámicas políticas, eh, sus revoluciones políticas, sus revoluciones intelectuales, ¿no? El positivismo, el protestantismo, la Revolución Francesa, incluso en España la Revolución Liberal, que llevó a la Constitución de Cádiz, que después obviamente se impone de nuevo, hay una restauración, también pasa en Francia. Entonces, todas estas dinámicas políticas, desarrollos económicos en la técnica, lo que conocemos como la Revolución Industrial, todo esto va a ir acompañado, o más bien, todo esto que sucede va a ir acompañado de una manera de pensarlo. Recordemos también que hemos dicho que al pensar las cosas no solamente pensamos en cómo son, es decir, no solamente tenemos un pensamiento descriptivo de las cosas, sino que también tenemos un pensamiento prescriptivo, es decir, cómo deberían ser las cosas. En este sentido, hemos dicho también a lo largo del curso que la economía política, lo que intentan hacer aquellos que piensan la economía política, es atender a una pregunta, a un problema fundamental que tiene que ver con el enriquecimiento, es decir, la generación de recursos para satisfacer las necesidades de la población. Este objetivo que se plantea, ¿no? Cómo enriquecerse, cómo generar o cómo hacerse de los recursos en un contexto de anarquía, en un contexto de recursos escasos, de competencia, en donde, como veíamos ya con los mercantilistas y el inicio de la teoría política, con Hobbes, con Maquiavelo, pero sobre todo con Hobbes, con el mercantilismo que aún nos acompaña, nos dirían en un mundo de, ¿no? del hombre es el lobo del hombre, todos competimos, estamos bajo amenaza y entonces hay que buscar esas estrategias que nos hagan salir avanti de esta especie de jungla, ¿no? Por eso es que hay que tener armas, defenderse, hacer aliados, en fin. Todo lo que es la teoría realista, el mercantilismo, el neoproteccionismo, que ahora lo vemos en el mundo contemporáneo. Eso lo hablamos en la clase pasada. Una alternativa a ello es el pensamiento liberal. Y es una alternativa sobre todo porque, como les comentaba la clase pasada, es una alternativa no solamente a un modelo económico, sino también a un modelo político, el soberano absoluto, cuya autoridad es una autoridad, por un lado, coercitiva, punitiva, con la fuerza, pero también tiene una legitimidad de orden divino, con lo cual es imposible cuestionarla. Esto va a ser muy interesante ahora con David, digo, con Adam Smith, pero después cuando veamos a David Ricardo y empecemos a encontrarnos con leyes de la economía, ¿no? Es decir, cosas que suceden así. Esta idea de la ley, la fuerza de la ciencia, es, o ha sido, o fue, sigue siendo quizá, el dique de contención, la única fuerza que puede contener la potencia de esas fuerzas que ya venían desde antes, ¿no? El soberano, la religión, la verdad revelada. Ante esa fuerza, que no es solo una fuerza de convicción, sino una fuerza en la materia, ¿no? O sea, te pegan. Habrán visto Juego de Tronos, quizás. Hay una escena ahí donde pregunta, ¿no? El poder, y entonces la reina demuestra qué es el poder. Igual puedo poner la escena cuando les envíe el video, les enviaré la escena también. Frente a ese liberalismo plantea otro tipo de hacer política, pensada en los derechos, en las libertades, frente a quién, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? A partir de aquí veremos que hay un liberalismo que
se distingue o, digamos, plantea una distinción, que hay un libro muy bonito de Isaiah Berlin, que recoge una discusión previa de otro autor, Constant, que hacen una distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? La libertad positiva es la de los clásicos y la libertad negativa es esta de ahora. Es decir, a partir de aquí hay una libertad que es una libertad negativa, es decir, frente a el otro, ¿no? La no intervención. Aquí surge la esfera privada, ¿no? Quitar a los poderes, ¿no? Alejarlos de ti. Distinta a la libertad positiva de los griegos, ¿no? Esa idea de ser, o para poder ser como humano hay que participar. Por lo tanto, ¿no? Es lo que decía Aristóteles de que éramos animales políticos. Para poder ser o cumplir con nuestro ser, se requiere esa dinámica social y por lo tanto, para poder ser mejores, se requieren las condiciones para una participación en la política, para poder hacer, más que una libertad de dejar de, ¿vale? Esta libertad, que es una libertad, como les decía yo, política, es una libertad filosófica en términos de ciencia, de buscar las leyes naturales, en términos económicos también plantea una posible respuesta a la pregunta sobre la riqueza. Es decir, frente a la alternativa mercantilista, neoproteccionista de la obtención de la riqueza, ya sea por las guerras, las conquistas, las colonias, el vender barato y el vender caro y comprar barato, aquí se va a plantear una cuestión distinta, y es que la riqueza se puede producir desde casa, que podemos hacer algunas cosas, intervenir, ¿no? Que esto es interesante, porque ya no es designio divino, ¿no? Podemos intervenir en las dinámicas político-económicas para mejorarlas y así tener mayor producción, ¿vale? Entonces, empecemos diciendo, por lo tanto, que lo que vamos a ver hoy es a un pensador, Adam Smith, que nos va a ayudar a entender esta gran contribución del liberalismo como una alternativa, es decir, pensando que se puede obtener una riqueza a través de la propia producción interna. Y la clave va a estar, y esta es como, digamos, la contribución, el elemento más destacable de Adam Smith, junto con otros, ahora lo veremos, será la división del trabajo, ¿vale? La especialización. Pero para poder entender esto, que ya lo habrán leído en sus textos, hay que entender el fondo. Es decir, si lo que estamos diciendo es que los países buscan la riqueza para satisfacer sus necesidades, lo que estamos empezando a pensar es que esa riqueza se puede obtener no ya desde afuera, ¿no? Trayendo el oro de fuera o los recursos, sino desde dentro, ¿no? Se puede producir. Aquí vamos a empezar a discutir a partir de ahora, a lo largo de las siguientes clases, los elementos de la producción. Luego veremos cuando va a haber un cambio, particularmente cuando estudiemos el marginalismo y posteriormente, en donde no solo se va a pensar en la producción, sino también en el consumo. Cómo vamos a dejar de ser nosotros, digamos, trabajadores o actores en el lado de la producción, y tendremos otra identidad, otro papel, otros intereses, otros valores incluso, como consumidores, ¿vale? Es un cambio subjetivo que después veremos. Pero por lo pronto, la economía clásica surge muy preocupada por producir la riqueza que se requiere para poder sobrevivir. La clave nos dirá Adam Smith, y con él el resto de la tradición, y todos los demás seguirán esa estela porque demuestra ser verdad. Ahora veremos por qué. Que en esa búsqueda de aumentar la producción, y por ende, si aumento la producción, aumento la riqueza, en esa búsqueda de aumentar la producción para aumentar la riqueza, veremos que funciona, digamos, establece la división del trabajo. Recordemos que Adam Smith escribe su libro, ¿no? La riqueza de las naciones, con lo cual, digamos, estamos en el marco del incremento de riqueza nacional. Estamos
estamos en el mundo del surgimiento de las naciones, es Inglaterra que está creciendo, desarrollando la industria. Entonces, en el proceso de producción, nos dirá Adam Smith, y esto es por lo que se le conoce, por eso empiezo por ahí, nos dirá que si nosotros, o es lo que él vio, ¿no?, en su ejemplo y luego teorizó de los alfileres, es que si nos especializamos, si hay especialización, se podrá aumentar la riqueza. Ahora veremos cómo, ¿vale? Solamente quiero poner aquí una pausa. A Adam Smith, además de conocerle por la división del trabajo, se le va a conocer por una cuestión sobre la mano invisible. Ahora le explicaré. Pero eso tiene que ver con una visión antropológica del egoísmo del hombre, que antes de explicar debo poner al principio para entender la diferencia entre Adam Smith y David Ricardo en términos de sus objetivos como intelectuales. Adam Smith es un filósofo moral. Él está preocupado por preguntas éticas sobre el bien, la felicidad. De hecho, frente a la ilustración, que además él es una persona involucrada en lo que se conoce como la ilustración escocesa, conocido de David Hume, por lo tanto, digamos, atento a las discusiones sobre la potencia de la razón. Pero frente a ello, Adam Smith va a estar preocupado por cómo la moral, el ámbito de la moral, está intervenido por los sentimientos, que es su libro anterior, ¿no? Él va a preocuparse durante muchos años en su carrera como profesor de filosofía moral sobre esas emociones, esa sympathy que llama él, que es la que nos, ¿no?, nos hace o nos guía o nos forma en nuestras relaciones sociales. Esto es distinto a David Ricardo. David Ricardo es una persona que se hace rica especulando en la tierra, y eso lo veremos cuando entendamos sus teorías. O sea, él ha llevado a la práctica sus ideas y le ha funcionado, se ha hecho millonario, y a partir de ahí hay una serie de leyes que son, incluso hoy, válidas, y no solo eso, que después, como veremos cuando estudiemos a Carlos Marx, Carlos Marx no es sino un lector atento de Adam Smith y de David Ricardo. Es decir, lleva al extremo o hasta sus conclusiones últimas, ¿no?, llegando al raciocinio final, a darse cuenta que el problema del capitalismo son sus propias contradicciones internas, que ya nos la va a anunciar David Ricardo. Por lo pronto, dejemos la cuestión esta un poco para después y regresemos a la cuestión de la división del trabajo y la producción y la generación de riqueza. Adam Smith, esto sería una pregunta de examen que no la va a hacer, pero sería, ¿no? ¿Por qué se le conoce a Adam Smith o cómo se le puede recordar a Adam Smith? Hay tres cosas fundamentales por las cuales podemos reconocer el aporte de Adam Smith al pensamiento de la economía política. Uno, que nos sugiere que la división del trabajo es un medio para aumentar la producción y por ende la riqueza, ahora lo veremos. Esto está vinculado, ahora veremos por qué, con que la división del trabajo, que tiene ciertas características, si yo me especializo, si yo hago que mis trabajadores se especialicen en algo, una de las cosas que voy a tener es que voy a generar un beneficio, o si lo voy a poner así, porque va a mejorar la destreza de los trabajadores. Si usted se dedica todo el día a lo mismo, todos los días, pues obviamente va a mejorar sus habilidades. Otra cosa que va a ser interesante con la división del trabajo es que nos vamos a ahorrar tiempo. Entre tarea y tarea. Alguien cogía y entonces en lo que llevabas una cosa a la otra máquina para cortarla y luego te la llevabas a otro lado para pegarla. Aquí no, aquí solo estás, ¿no?, haciendo una cosa al mismo tiempo. Y por último, el poder separar, distinguir,
desmembrar, si me aceptan la metáfora, la producción en pequeñas tareas, no solamente mejora la destreza de los trabajadores, ahorras tiempo en la producción, sino que además existe la posibilidad de orientar la producción tecnológica, el proceso técnico, se ve inducido por esta tarea y así se pueden crear máquinas. No sé si han visto ustedes la película de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton, donde sale Johnny Depp. La película inicia, digamos, es una situación muy trágica donde el protagonista, el niño protagonista, su papá, que ya de por sí viven en condiciones deplorables, su padre pierde el trabajo porque su trabajo, en esta división del trabajo, era estar poniendo las tapas a los dentífricos, las pastas de dientes, y lo que sucede es que esa especialización, ¿no?, de solamente poner las tapas, permite que se cree una máquina muy concreta, que lo que hace un robot, que lo que hace solamente, ¿no?, con un brazo mecánico, pues, y gira. Y se, se cambia, se desplaza, digamos, la mano de obra por una máquina. Esto, por supuesto, nos va a llevar a ahorros. Luego veremos, cuando empecemos a ver a David Ricardo, a Carl Smith y el resto de las personas, a Carlos Marx y el resto de los autores, cómo esta parte será muy importante, porque para poder generar el excedente se requiere ahorrar costes, y obviamente uno de los principales costes, por lo que veremos con David Ricardo, es el tema de los salarios. Por una ley que nos va a decir Ricardo, que cuando suben los salarios, pues disminuye la ganancia. De aquí surgirá la idea de Marx de la contradicción, pero todavía no llegamos a eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es que, ya lo he anunciado, se va a generar, ¿no?, más ingreso. Ese ingreso lo que va a hacer es que va a llevar a una acumulación. Del ingreso, que puede ser después, bueno, ya sea utilizado para el consumo, particularmente el consumo de lujo, que desde ese entonces, ya por ahí lo habrán leído, pero el consumo de lujo será muy importante en el desarrollo de la economía desde esta época. Es decir, se requiere que la gente que tiene el excedente lo gaste para poder incentivar la producción. Ya llegaremos a ello. Pero lo importante es que nos demos cuenta que lo que va a pasar es que introduciendo estos cambios va a generar que haya una acumulación de ese ingreso, que la persona, el dueño que ha introducido la división del trabajo, se haga de la acumulación del capital, ¿no?, del ingreso. Y aquí viene lo muy interesante de Adam Smith. Como los seres humanos somos egoístas, recuerden que hemos empezado nuestras clases sobre los clásicos también, pero hicimos sobre todo una reflexión esto sobre el neoproteccionismo para entender el mercantilismo. Se empieza pensando, eso es lo que hace Hobbes con su estado de naturaleza, es lo que hace Locke con el estado de naturaleza, es lo que dirá Rousseau para distinguirse de estos otros dos con lo del estado de naturaleza, es plantear la pregunta sobre cómo somos las personas. En una época donde se está estudiando las cosas por cómo es la naturaleza para poder derivar leyes, ya no es porque Dios diga así o porque el rey diga así, sino porque hay una naturaleza de las cosas. Funciona así, porque así son. Puede ser que Dios las haya creado, pero ya no es la iglesia la que dice, sino unas leyes que están ahí que forman parte de la naturaleza, y por lo tanto para poder entenderlas hay que entender cómo son y ver cómo funcionan. Es decir, para poder entender cómo funcionan hay que ver cómo son. A falta de decirlo que funciona. Una de las grandes, dirá uno de sus libros, no sé cuál de los dos, dirá
que esta es posiblemente la más grande contribución de Adam Smith a la teoría o al pensamiento económico político. Lo que va a decir Adam Smith es que va a partir de una idea del ser humano como un ser egoísta. ¿Vale? Ya que somos así, ¿cómo podemos hacer que las cosas funcionen bien para todos? Por eso es que Adam Smith es todavía un moralista, no es como David Ricardo que sí que está pensando en la plata, ¿no? Adam Smith está todavía preocupado por la cuestión social, de ahí que todavía Adam Smith sí que esté de acuerdo en que hay un buen gobierno y piensa en la ciencia del legislador, es decir, que el legislador tendrá que intervenir para moderar ese egoísmo, ¿vale? Entre otras cosas. Ahora lo veremos al final de la clase, que cerraré un poco con cuál es el papel del Estado, para distinguir a Adam Smith y su preocupación sobre el capitalismo naciente del capitalismo de ahora, ¿no? Porque no es lo mismo la idea de división del trabajo y producción, de la cual incluso el propio Marx va a estar de acuerdo. Marx dirá que lo que hace falta en la Alemania que él ve es precisamente esta revolución burguesa, que ya ha pasado en Inglaterra, pero que en Alemania no es así, porque siguen siendo terratenientes, recordemos, y lo veremos después con David Ricardo, que en ese momento la lucha está en que estos, ¿no? La aristocracia, los reyes, sobre todo son propietarios de la tierra, son rentistas. Esto es otra cosa, es la clase social burguesa surge precisamente porque ya no saca su ingreso, su dinero, su renta, su excedente, nada de la tierra necesariamente, sino de la industria. Por eso David Ricardo es una especie ¿no? Él se hace millonario con la tierra, pero nos sugiere teóricamente que mejor nos dediquemos a otra cosa. Ahora lo veremos. Recapitulando. Lo que nos va a decir, por lo tanto, es que ese egoísmo, ese egoísmo de las personas, que es así como está en la naturaleza humana. Ese egoísmo va a ser, o dicho de otra manera, ya que son egoístas, ya que es así, ¿cómo hacemos que funcione la economía? Lo que nos va a decir David Ricardo, y es de Adam Smith, y esta es su gran contribución, eso es lo que dirá ese autor, es que va a justificar, o dicho de otra manera, va a legitimar la búsqueda de la acumulación del capital en términos egoístas. ¿Cómo? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo es que nos puede proponer que siendo egoístas podemos llegar a un fin general o a un bienestar general? ¿Cómo pasa el truco de magia? ¿No? ¿Cómo de aquí llega allá? Vale. Por eso es que hay que entender que la división del trabajo es un medio. ¿Vale? Es un medio que se establece. Por eso es que Marx no está en contra de la división del trabajo, porque es un medio que es indiscutible. Es verdad que introduciendo estos cambios pasa esto y que efectivamente funciona, que genera acumulación. Lo que dirá Adam Smith, introduciendo la parte del egoísmo, es que como todos somos egoístas, y vamos a ver que esto funciona, que yo introduciendo cambios en la producción genero ingreso, pues lo voy a seguir haciendo. Why fucking not? Si eso es precisamente como gano más dinero. Con lo cual, lo que va a pasar es que de este dinero lo va a poder dedicar al consumo de lo que quiera, de lujo, de sirvientes, ¿no? Que es un trabajo que no es productivo, pero luego lo tendrá que volver a invertir, porque sabe que esto le va a generar más. Esta inversión generará beneficios, ¿no? En el tipo de productos, en la riqueza, aumentará el consumo. Este ciclo es el que, como hemos visto ya en esta relación causal, si este ciclo lleva al aumento de la producción, por ende, habrá un aumento de la riqueza nacional. De nuevo, recordemos que el libro de Adam Smith se llama Las causas de naturaleza, las riquezas de las naciones, no de las personas. Lo que él está diciendo, entre descubriendo y comentando, es que siendo el hombre y la mujer, el ser humano, egoístas, aún así
en nuestra búsqueda de la acumulación y el beneficio personal, nos vamos a generar la riqueza general. Porque nuestra búsqueda del interés personal, en nuestras ganas de enriquecernos, tomaremos las decisiones que generen mayor producción, porque así es como voy a generar yo más dinero. Pero esa producción tiene consecuencias para el desarrollo de la nación. La gente, por lo tanto, siguiendo a su egoísmo, será guiada, y esto es la única manera en la que aparece la idea de mano invisible en los textos de Adam Smith, será guiada como una, ¿no? Como si fuera guiada con una mano invisible que le dice dónde poner su dinero. No sé si alguno de ustedes ha comprado alguna vez el Financial Times del Weekend. Es una edición que sale los fines de semana del Financial Times. Es internacional, lo pueden comprar en cualquier lugar. Si ustedes abren el periódico, encontrarán un suplemento que se llama HTSI, How to Spend It, cómo gastarlo, ¿vale? Es un suplemento que está hecho solamente de contenidos de este tipo de consumo y la orientación es esa, how to spend it, cómo gastar el dinero. Esto, siendo el Financial Times un periódico coherente con su tradición, porque lo es, nos remite a esto. Es decir, a la pregunta una vez que yo he acumulado, de qué hago con el dinero. Y luego, ¿qué hago? La maravilla del sistema capitalista es una maravilla porque es maravilloso, porque no, es una mano invisible que en realidad responde solo a una naturaleza humana egoísta. Y buscando nosotros nuestros propios intereses, ganando dinero, contrataremos a más gente, mejoraremos las cualidades del producto, ahorraremos tiempo, desarrollaremos técnica, invertiremos en I+D, todo solo porque alguien, de forma egoísta, se quiso hacer más rico. Esta es la gran contribución de Adam Smith al pensamiento económico-político. Porque si bien esto es, digamos, exclusivamente político en términos en términos económico, en términos de la producción de ahorros de costes y beneficios, las consecuencias son políticas, son de una economía política porque además tienen que ver con una antropología del ser humano. No solamente aceptar que somos egoístas, que es algo que ustedes pueden aceptar o no, sino construir todo un modelo económico político a partir de eso y diciendo, está bien. ¿Vale? Vamos avanzando. Ya hemos entendido la mano invisible de Adam Smith, que es la que guía a las personas egoístas a buscar su dinero, a acumular. Pero la maravilla del sistema en el que estamos es que esa acumulación nos lleva al bienestar general, porque aumenta la producción, aumentará el trabajo y, este es el pequeño detalle que después se discutirá, porque aunque el trabajo luego, los trabajadores luego se desplacen, digamos, se quiten, se despidan, esto será una de las principales críticas, ¿no?, que hará Marx a David Ricardo, que recupera esto, porque David Ricardo aún creerá que estos trabajadores que han sido despedidos podrán ser empleados en otra cosa todavía más, como parte de esta división del trabajo, en otra cosa todavía más productiva, ¿no? Que habrá como una especie de reciclaje de los trabajadores, que es pues, lo que no ha sucedido, ¿vale? Esa es la parte de la crítica posterior, pero no tiene nada que ver con la teoría, ¿okay?, con el pensamiento. Hemos dicho, por lo tanto, en estos momentos, ya estamos llegando al final. Voy a terminar el video de Adam Smith y luego ya haré otro sobre David Ricardo para que puedan comerlos con calma. Entonces, hemos dicho, ustedes ya han leído Adam Smith, estoy en los textos de Adam Smith, solo quiero llamar la atención sobre las cosas que son importantes y que, digamos, entiendan el aparato entero. Para aumentar la riqueza de las naciones, se debe aumentar la producción, y un medio indiscutible para aumentar la producción es la división del trabajo, porque la división del trabajo tiene ciertos beneficios que van a llevar, ¿no?, al ahorrar costes y a mejorar la producción,
a la acumulación. La clave está en que esta acumulación, que va a ser una acumulación que se va a buscar, todos los actores la van a buscar porque todos son egoístas, lo que va a tener como peculiaridad es que como esta acumulación va a estar buscada por todos de forma egoísta, van a estar buscando dónde hacerlo mejor y serán guiados por esta mano invisible que les dirá, no te lo gastes todo, mételo de nuevo aquí o en otro lado, ¿vale? Ahora lo veremos. Con David Ricardo se va a notar más cuando veamos un poco la cuestión de las ventajas comparativas y demás, ¿vale? Vale. Ahora bien, esto no quiere decir, y vamos a hacer con esto el paréntesis que ya anunciaba sobre los trabajadores, esto no quiere decir que Adam Smith no estuviera preocupado ya por la propia dinámica económica y política que iba a suceder con esta nueva economía que hoy llamamos capitalismo, pero que precisamente se estaba surgiendo ahí y se estaba definiendo. Él nos va a decir que uno de los problemas, que después lo vamos a ver con la ley, cuando Ricardo nos hable de esta ley entre el ingreso y el salario, que siempre es así, nos va a decir que hay un pequeño problema con los trabajadores, porque los empleadores solo van a aumentar el salario si el capital se acumula rápidamente, ¿no? Es decir, si los costos van un poco más, digamos, como a la velocidad. Esto es lo que después Ricardo va a decir que va a ser un problema y por eso es que Carlos Marx, que es un lector de Adam Smith y de David Ricardo, va a llevar esto a sus últimas consecuencias. Veremos con Ricardo en pocos minutos más, porque terminé de grabar este y grabar el otro, sobre la ley de... ay, cabrón, ¿cómo se llama? La ley de... Ay, se me ha ido el nombre. Ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿vale? Que son los rendimientos, es decir, lo que ganamos marginal por cosa y que es decreciente, es decir, que va bajando, ¿no? Entonces, luego lo veremos. El problema es que no va a crecer tan rápidamente y va a haber un problema con los salarios. Ya lo veía Adam Smith desde el principio. ¿Cuál va a ser el problema? Va a decir Adam Smith que el problema fundamental que van a tener los trabajadores, porque ya él nota que aquí hay una cuestión, ¿no?, entre los intereses de los trabajadores y estos, porque claro, cuando nosotros vemos el tema de la producción, recordemos que la parte de los costes sigue siendo lo que nos da el precio. Seguimos pensando en cuánto me cuesta para saber poder venderlo. Aún no estamos en una teoría del precio, que ya después discutiremos. Después vamos a hablar de la teoría del valor trabajo, pero esa tengo que hablarla ya cuando estemos con Marx, para que veamos a Adam Smith, David Ricardo y Marx, ¿vale? Aún no llegamos a eso, o no lo veremos todavía. Lo que sí está viendo ya Adam Smith es que hay un problema con los trabajadores, y es que los intereses de los trabajadores empiezan a estar en conflicto con los de los dueños de los medios de producción, diríamos con Marx. Él no lo dice así, pero él sabe que ya hay un problema con los trabajadores, particularmente con el tema del salario. Adam Smith, que estará muy preocupado por esto, porque lo estará, dirá que sobre esto, ¿no?, es decir, sobre el que acumula, el problema será el de los trabajadores. Porque si esto sube, este baja. Si este sube, este baja, ¿vale? Esta es la diferencia entre estos dos. Si ustedes quieren, vamos a pararlo así, ¿vale? Sobre esto dirá Adam Smith que hay un problema porque los intereses en conflicto además son una negociación de poder desigual. Ya Adam Smith lo va a decir. ¿En qué consiste, según Adam Smith, el problema de los trabajadores? El problema de los trabajadores, dice, el principal problema por el cual no pueden, ¿vale?, negociar su salario, porque es desigual el poder, pues es economía política, como tienen diferencias de poder, va a ser muy difícil la negociación, particularmente por tres desventajas que menciona Adam Smith, no las hace Marx, para que luego entendamos bien cuál ha sido esta discusión. Adam Smith no es el capitalista malvado que podríamos dibujar.
El tipo estaba verdaderamente preocupado porque las cosas fueran bien. Por eso es que al incluir en su teoría los beneficios de la acumulación capitalista, incluye también de una vez el problema que van a tener los trabajadores. Él va a decir, el problema de los trabajadores, que siempre están dispuestos a aumentar su salario, y los patrones a bajarlo, las desventajas que tienen los trabajadores, en primer lugar, va a ser que son muchos. Es decir, es muy difícil organizarse. El segundo problema, dirá, de los trabajadores es que, además, no hay leyes que les den el derecho a organizarse y hacer huelga. Son muchos y no pueden organizarse. No hay leyes que les dejen hacer huelga. Y además es que aunque la hicieran, no podrían aguantar mucho tiempo. Porque si tú dejas de recibir un salario y vives al mes, que decimos ahora, pues ¿cómo vas a llegar a fin de mes si te dejan de pagar? Tus costos van por encima de la alimentación, la vivienda, los niños, ¿no? La salud, ¿vale? Aquí todavía se plantea, recordemos, que los trabajadores, el salario de los trabajadores debe ser equivalente, ¿no?, a la supervivencia. Tampoco estamos hablando de un salario mínimo, ¿vale? Habrá que ver cómo se mide. Por eso es que aún puede subir y bajar. No está establecido, no hay un baremo, ¿ok? El patrón podrá, si quiere, aumentarle el salario a los trabajadores pensando que esto puede mejorar su nutrición, que además podrá disminuir la mortalidad. Y además habrá una mayor tasa de natalidad. Porque usted no puede tener una empresa sin trabajadores. Entonces se necesita la reproducción del propio sistema. Yo tengo que dar al menos un mínimo para que aquello de lo que yo vivo siga sobreviviendo. Esto es como lo de matar a la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Lo menos que puedo hacer es que ya que yo saco mi dinero de eso, pues que eso siga funcionando. Eso va a funcionar así. Comen mejor, se mueren menos, nacen más, hay más trabajadores. Y eso es lo que yo necesito, más trabajadores. Luego veremos que mientras más haya, mejor, porque si hay pleno empleo, no les puedo subir, no puedo yo negociar el salario, necesito que haya un ejército de reserva. ¿Ok? Eso lo veremos después. Pero por lo pronto esta es la discusión. Lo que dice Adam Smith ya ahí, cuando está pensando en la acumulación, es que el problema será que esta negociación siempre tenderá para acá, siempre estará balanceada hacia ellos por esto. Son muchos, no pueden organizarse, no hay leyes para la huelga y no pueden hacerlo en mucho tiempo porque no tienen, no mucho tiempo sin recursos. Esto es lo que después hará el movimiento obrero sindical. No, más allá de que atienda a los llamados, es responder a esto. Son muchos y no pueden organizarse. ¿Qué es lo que ha hecho el movimiento obrero, sindical, trabajador? Pues organizarse en sindicatos y partidos. No hay leyes. ¿Para qué? ¿Para hacer la huelga? Pues ahora la hay. ¿Por qué? Porque la huelga es el instrumento fundamental de la clase trabajadora para exigir los salarios. Por lo tanto, huelga. Y visto que no pueden aguantar mucho, la organización sindical y los partidos
han establecido cajas, ¿no? Lo que se conocen como cajas de resistencia, precisamente para que haya, con las cuotas de los trabajadores, un guardadito que permita precisamente aguantar. Si se dan cuenta, ¿no? Los partidos políticos y los sindicatos, la huelga, la caja de resistencia, son respuestas a lo que ya nos decía Adam Smith. El análisis sobre los medios políticos para poder contrarrestar la lucha de poder, ya estaban con Adam Smith, ¿vale? Adam Smith ya lo adelantó, dijo, y además vamos a crear dos grupos con conflictos enfrentados, que además es injusto porque estos, ¿vale? Estos, que son los que tienen el poder, no pueden estos competir con estos porque además están en una condición de desigualdad, porque él era un liberal, de los de verdad, de los derechos, la igualdad, la racionalidad, ¿vale? Y esto es lo que no permite la igualdad, ¿vale? Por eso, ¿no? Si uno entiende que Adam Smith no solamente analizó el capitalismo, sino además de verdad estaba preocupado por la felicidad, el bienestar de las personas, de la nación en su conjunto, se entiende también por ahí que no le cueste trabajo pensar en la intervención del gobierno, al contrario, porque él cree, y esto él lo va a mencionar con la ciencia del legislador, de nuevo en términos de ciencia, que es indispensable la intervención de un buen gobierno con leyes que precisamente intervengan en este egoísmo, que no nos deje solos. Adam Smith es liberal, no libertario. ¿Vale? Adam Smith confía en la fuerza productiva de la división del trabajo para generar más riqueza, pero es consciente de las desventajas del sistema y por lo tanto el gobierno debe intervenir. De ahí que, por ejemplo, Adam Smith nos diga que es necesario, que hay tareas legítimas del Estado, ¿no? Aquellas que los privados no pueden hacer, ya sea que sean incapaces o que no la hagan tan bien y que o la hagan con un mayor coste, ¿vale? Atender las consecuencias negativas, ¿no? La devaluación de las habilidades, ¿no? Una vez que sacas al trabajador, bueno, ¿y ahora qué se va a dedicar? Pues el Estado tendría que intervenir para ayudarle, intervenir para evitar el trabajo infantil, porque claro, si yo veo que poniendo a gente a trabajar me hago rico, me vale absolutamente madre que sean niños, mujeres embarazadas, me da absolutamente igual. Porque además está en esta legitimación, mi egoísmo está justificado, porque además si yo me hago rico, nos hacemos ricos todos, así que no me moleste. Una educación primaria, que eso está bien para poder, lo que decíamos un poco, ¿no? Invertir en los trabajadores, o sea, él ya está pensando en la educación primaria, que la pague el Estado. La administración de justicia, tiene que haber alguien que resuelva los conflictos, particularmente los contratos. Políticas de infraestructura, es decir, todo esto que se va a producir, ¿cómo se va a mover? ¿Por dónde? Pues eso le toca al Estado, para que se mueva la gente y la mercancía. La organización de grandes proyectos, ¿no? Puertos, cosas así como muy grandes. Las carreteras es lo primero que se nos viene a la mente, porque además como conectan grandes territorios, son necesariamente intervenciones de un nivel que tiene que estar por encima de los territorios pequeños. De ahí que la idea de la nación y del Estado se requiera para la economía. Y por supuesto, obviamente, la defensa, ¿no? La idea de defensa nacional, del ejército, seguirá obviamente ahí, ¿vale? Por lo tanto, no hay que confundir esta idea del Estado mínimo anarco-libertario de Milley y compañía, porque Adam Smith no es eso. Adam Smith es un tipo amable, que tenía sus preocupaciones sobre la moral y que vivió en una época, rodeado de un entorno que le hizo darse cuenta que había un aumento en la producción, es decir, un aumento en la riqueza general, a partir de esto, con sus propias consecuencias, y de paso legitima, no de paso porque es lo más importante, pero de paso en esto, legitima la búsqueda de la acumulación como medio para la obtención de la riqueza general, ¿vale? No voy a decir más, ya va bastante tiempo, les agradezco su atención. Grabaré otra clase sobre David Ricardo. Mientras tanto, con Adam Smith nos quedamos.
Después de David Ricardo ya veremos a Karl Marx, pero es necesario que entendamos a estos dos para ver cómo Carlos Marx no es nada sino un lector atento de Adam Smith y de David Ricardo y lleva solamente sus intuiciones hasta las últimas consecuencias racionales, ¿vale? El conflicto de los intereses, la acumulación, luego ya veremos lo de lo que decíamos del decrecimiento, la tasa de ganancia que va a ir bajando, ¿no? De forma marginal. Y después de que veamos a ellos, entonces ya podremos entender el giro que va a tomar la economía con el marginalismo y el equilibrio general, en donde agregaremos a la variable de producción la variable del consumo, ¿vale? Pero por lo pronto nos quedamos aquí. Este es el inicio, digamos, de nuestra idea o de nuestros grandes pensadores del liberalismo. Y les invito a que lo lean. No hay nada mejor como leer los textos originales. No hace falta leer los libros enteros. Pueden leer las introducciones. Voy a buscar algún capítulo que les puedo yo recomendar en concreto, pero es importante que se den la oportunidad de leerles, ¿vale? No les molesto más. Muchas gracias.